Junto a nuestro equipo explicaremos la pensión básica solidaria de invalidez, que más que un beneficio debería ser un derecho para aquellos que se encuentran en esta situación en nuestra sociedad. Seguramente han escuchado sobre los determinantes sociales de la salud, pero ¿qué son exactamente estos? Los determinantes sociales de la salud son todas estas condiciones en las que vivimos cada uno de nosotros, nuestro entorno, donde nacemos, crecemos, trabajamos y vivimos el resto de nuestra vida. Cada factor es importante y está relacionado a su vez con los demás. Todo esto puede influir en nuestra salud. Los determinantes sociales de la salud se dividen en intermedios y en estructurales. Dentro de los intermedios tenemos cosas como las condiciones materiales, como la vivienda, factores psicosociales, conductas, hasta los factores biológicos. Estos están determinados a su vez por los determinantes estructurales, que son básicamente nuestra posición social. Esta posición social dependerá de nuestro nivel de educación, ocupación, ingresos, género o etnia. Todo esto cambió un poco con la promulgación y ratificación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de nuestro país, en donde la discapacidad pasó a ser parte de los determinantes estructurales, por ser una situación generadora de desigualdad en salud y de exclusión social. Es decir, dependiendo de nuestra posición social, serán las oportunidades o desventajas que tendremos en la vida y por tanto que tendremos en la salud. Pero, ¿cómo pasa esto? Pongamos un ejemplo. Tenemos a José de 30 años. José presenta una situación de discapacidad desde que era niño. Esto le dificultó que él accediera a la educación, siendo una educación incompleta por todas las barreras que se le presentaron en el camino. Sin educación es más difícil conseguir un empleo. Ahora, si consideramos su situación de discapacidad, esto se complica aún más. Y se complicaría el triple si es que este fuera el caso de una mujer en situación de discapacidad, pues el género también es un factor discriminatorio importante a la hora de hablar de los determinantes sociales de la salud. Todo esto al final influye en su posición social. Ascender en las escalas sociales resulta muy difícil, sobre todo para ellos. Su participación se ve disminuida considerablemente y con esta sus oportunidades también. Que la situación de discapacidad sea un determinante social de la salud es evitable y depende del contexto, de la sociedad y de las políticas públicas. Hay que tener claro que la discapacidad no es resultado, sino que parte de un proceso de exclusión. Es esta misma exclusión la que genera la falta de oportunidades o la presencia de barreras, como la marginación, la falta de estudios y la falta de empleo. Todo esto aumenta el riesgo de pobreza y por tanto aumenta también las probabilidades de pertenencia a una baja posición social. Podemos decir que todo esto mencionado anteriormente es una vulneración a los derechos humanos. ¿Pero por qué? El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad. Dentro de sus principios fundamentales sobre los derechos humanos está la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, respeto por la diferencia y la diversidad, participación e inclusión plena. Vemos claramente cómo todo esto no se cumple, pues estas personas deben vivenciar la exclusión social en muchos ámbitos de la vida, como la educación, el empleo, las relaciones humanas, hasta el disfrute de actividades recreativas, viendo su participación disminuida por la poca capacidad de respuesta y de apoyo de la sociedad. Este enfoque de los derechos humanos guía la construcción de políticas, programas y actividades con el fin de que las personas logren desenvolverse lo mejor posible. Pero tenemos que pensar también que es responsabilidad de todos nosotros como sociedad establecer las condiciones para permitir la participación de todas las personas, sin exclusión de ningún tipo. Y debemos decir que estamos fallando en esto. Las personas en situación de discapacidad tienen a su disposición distintas ayudas que entrega el Estado, entre ellas la pensión básica solidaria, que es un beneficio y apoyo para quienes pertenecen a grupos más bajos de ingresos, para que al menos cuenten con un ingreso básico durante su vejez o en situación de invalidez. La pensión básica solidaria de invalidez es un beneficio que permite acceder a un monto de 160.013 pesos que brinda el Estado a las personas con discapacidad. Requisitos mínimos para acceder a este beneficio. Deben ser personas entre los 18 hasta los 65 años de edad, que no tengan derecho a recibir
pensión en ningún régimen previsional, que hayan sido declaradas con invalidez por las comisiones médicas definidas en el Decreto Ley número 3500, que integren un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población, determinado por el puntaje de focalización previsional que se obtiene de los datos del Registro Social de Hogares. Hay que mencionar que luego de los 65 años, si cumple con los requisitos, la persona accederá a la pensión básica solidaria de vejez. El marco legal que ampara a la pensión básica solidaria de invalidez son la ley número 21.190, ley número 20.255 y decreto ley número 3.500. Para ir finalizando, la pensión básica solidaria es un pequeño aporte por parte del Estado para las personas con discapacidad. Para mayor información, ingresar a chilatiende.gov.cl o al link que ven en la pantalla.